Ok, buenas tardes, Dios les bendiga. Un miércoles más en nuestra ya larga historia, ahora que estamos aquí guardados. Pues que Dios nos siga ayudando y que Dios nos siga dando de su luz. Y voy a seguir con los estudios que teníamos allí en el templo antes de este último corte que tuvimos. Estábamos viendo los 10 mandamientos y vimos primeramente los primeros 2 versículos, y luego vimos los siguientes 2 mandamientos. El primer mandamiento tiene que ver con no tendrás dioses ajenos, y el segundo mandamiento tiene con no te harás imagen, ¿verdad? Esos son los 2 mandamientos que hemos estado viendo, y solamente quiero que veamos Éxodo capítulo 20 y el versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, y solamente hacer un hincapié en porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hacer a un lado a Dios es algo que quería comentar nada más. Hacer a un lado a Dios es como aborrecerlo. Dice él, Jesucristo decía, el que no está conmigo desparrama, o sea, o estás conmigo o estás contra mí. Y eso es lo que Dios dice acerca de los que no están con Él. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos. Señor, bendice este miércoles 29. Gracias, Padre, por este día tan hermoso. Solamente queremos poner en tus manos nuestro estudio de esta tarde y pues darte gracias porque tu palabra nos ayuda en todo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces veamos que Dios aborrece y trae como consecuencia un castigo. Y es algo feo. Dice que visito la maldad sobre los padres. O sea, Dios no pasa desapercibido. Quizá se detiene un tiempo para cumplir con sus mandatos, y Él dice que Él visita la maldad de los padres, y luego dice sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, estamos hablando de generaciones, los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. O sea, estamos hablando de generaciones, pero aún así no tiene comparación con las bendiciones. Mire, vamos a ver el versículo 6. Dice, y hago misericordia, ¿a cuántos? A millares. O sea, pudiéramos ver que Dios tan cruel que está viendo hasta la 4ª generación, más bien que Dios tan misericordioso que cuando alguien se arrepiente, hasta millares. Es decir, su bendición continúa de generación en generación, en generación en generación. Por eso nuestro Dios es algo hermoso. Y luego dice, ¿a quiénes? A los que me aman, ¿verdad? Es importante amar al Señor. El Evangelio de San Juan, y tenemos 2 ejemplos que vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Para que si tú quieres tomar tu temperatura espiritual, lee bien este capítulo 14 y el versículo 15. Dice Jehová, y a los que me aman, ¿verdad? A los que me aman. Él está poniendo una condición. ¿Quieres que yo te bendiga? A los que me aman. Y dice Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
la gente dice, es que yo amo a Jesucristo. Sí, pero no guardamos sus mandamientos, entonces no somos legítimos. Y él dice, ponte un termómetro, ¿me amas? Entonces es que yo también te amo y reconozco tu amor. Ahora el 15, versículo 14. Ahora es al revés. El otro era 14:15, ahora es 15:14. ¿Quieres ser amigo de Cristo? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jehová dice, yo hago misericordia, ¿a cuántos? A miles, a millares, a millares. Pero, ¿cuál es la condición? Que me amen. Él no puede ser bendición para aquellos que no están de su parte, de su lado. Entonces, eso es lo que quería yo comentar de estos dos versículos, digo, de estos dos primeros mandamientos. El tercer mandamiento, dice el versículo 7. Ahí vemos el tercer mandamiento. Para los que quieran anotar ahí de alguna manera, el primer mandamiento es el versículo 3, el segundo mandamiento es el versículo 4, el tercer mandamiento es el versículo 7. El versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el Antiguo Testamento, los judíos, en general el pueblo de Israel, les era prácticamente imposible usar el nombre de Dios, porque eran solamente 4 letras y era imposible que se pronunciaran con la voz. Entonces, para ellos era muy difícil, y por eso ahora en el Nuevo Testamento, o en este Nuevo Testamento, o nueva manera de vivir el cristianismo, le hemos puesto el nombre ya a Jehová, pero debemos de tener un poquito de temor al usar el nombre de Jehová y usar el nombre de Dios en vano. Voy a mencionar algunas cosas en las que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, pero dice ahí, ¿por qué no tomarlo? Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y vamos a ver quiénes toman el nombre de Dios en vano. Primeramente, por hipocresía. Hay gente que se autodenomina que ama a Dios, o que es cristiano, o que ama mucho la Biblia, y pues se goza mencionándolo, y por eso es que la gente dice, ¿y este de dónde? Hay gente que en vano se llenan su boca del nombre de Dios, y oh sí, siempre estoy con Dios, y Dios siempre está conmigo, y entonces hay gente que no son realmente, y por eso es que una persona que vive en la misma manera que antes, o sea, si él tomar a Jesucristo como Señor, es hacer un pacto con Él. Es casi jurarle a Él, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a estar contigo. Es lo mismo que le dice una esposa a su esposo, o un esposo a su esposa, vamos a estar juntos. Por eso no entiendo esos mandamientos, digo, esos que se casan una y otra vez. Llevo 5, esa gente no entendió. Yo estoy de acuerdo, se puede perder uno, pero 3, 4, 5, dices, ¿qué hiciste? Estás tomando en vano aquello. Es un juego para ti el ir ahí ante el juez. Lo mismo, una persona que no está decidida a cambiar su manera de vivir, mejor que se la piense para decir que es cristiano, porque está tomando el nombre de Jehová o el nombre de Jesús, que es lo mismo para nuestros tiempos, en vano. La segunda cosa, ¿por qué los otros porque quebrantan su pacto? Si prometo a Dios y no cumplo lo que prometo, es tomar el nombre de Dios en vano.
Por ejemplo, Señor, si tú me multiplicas pues mis fondos económicos, si me das bendición en este sentido, si mi hija esto, si mi hijo aquello, si yo hago un pacto con él y no lo cumplo, estoy incurriendo en esto. Aquellas personas que al cabo a Dios se le olvida, a Dios no se le olvida nada. Él tiene siempre presente, por eso es mejor que no, ni siquiera, me acuerdo mi suegra, ella prometía no comer chocolates en Cuaresma. Y lo cumplía. Y era fiel. Si nosotros lo vemos por acá por fuera, ¡ay, qué tontería! Bueno, era su manera de ser, ¿verdad? Si yo prometo, tengo que cumplir. Por más pequeño que sea lo que yo estoy prometiéndole al Señor. Señor, si tú me das, yo hago. Más vale que lo hagas, porque estás tomando el nombre de Dios en vano. Estás haciendo un compromiso con Él, porque tú te estás comprometiendo con Él, Señor. Mira, y entonces es como Jacob. No sé si ustedes saben quién es Jacob. Eso es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Entonces Abraham tuvo a Isaac y luego Isaac tuvo a Jacob. Nos olvidamos de las demás generaciones, pero Jacob, antes de ir a donde él conoció a su esposa, él hace un compromiso con Dios. Le dice a Dios: mira, Señor, si tú me bendices y si tú me prosperas y si tú me das y tú de todo lo que yo logre, te voy a dar el 10% y tú serás mi Dios. Es decir, me voy a comprometer contigo, y él lo cumplió. Hay gente que no debemos ser así. Mira, si bendices mi negocio, ¿y qué tal si él no quiere bendecirlo? Entonces no va a ser tu Dios. Pero bueno, pero hay veces que sí, Dios le da esa bendición. Conozco de un hermano, no sé si sea hermano o no, pero él estaba en la iglesia. De repente se vio en millones de pesos siendo un, pues por no decirlo, un simple obrero. Vamos a pensar, un obrero muy pequeño. De repente se convirtió y ahorita tiene un negocio muy próspero, pero apartado del Señor. Si él hizo un pacto con Dios, él está mal. La tercera causa es por negligencia, porque a veces usamos mucho el nombre de Dios y tenemos esa mala costumbre, oh Dios, y cosas así, pero peor, en los Estados Unidos se usa como ofensa el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo, o como una mala palabra. No quiero ni siquiera mencionarla, pero ellos lo mencionan así de una manera así fuerte y hasta te da coraje de que lo hagan así. Bueno, pues aún debe de haber entre nosotros quienes toman el nombre de Dios y lo usamos sin razón. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es algo privilegiado que no todo el mundo debemos utilizar. Y finalmente, un juramento falso. De hecho, este mandamiento lo vemos como si fuera solamente un juramento, pero ya vemos que tiene más connotaciones. Pero también un juramento. ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. Y tú sabes que estás mintiendo. Pensando, al cabo Dios me entiende. Mucha gente tiene este pensamiento. Dios conoce mi corazón. Pues por eso es que no te acepta, porque conoce tu corazón. Entonces, hay gente que, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo no sé si todavía, pero ellos juraban hasta con la mano en la Biblia. Era un juramento muy, muy importante para los primeros colonizadores de esa nación. Era muy importante porque estaban poniendo a Dios. Ahora te juran hasta por su mamá y por mi hijo, y aún son mentiras. Si Dios actuara y matara a su mamá o a su hijo, entonces no lo volverían a hacer nadie.
Pero como Dios es un Dios misericordioso, por eso les digo que Él está arduo. La va guardando, la va guardando. Y por eso esa gente que no le teme a Dios entonces, es algo terrible. Por eso Jesucristo nos da este consejo. Mateo capítulo 5. Y yo creo que la mayoría, versículo 33, yo creo que la mayoría de las personas que juran, porque hay mucha gente que continuamente está, te lo juro, y te lo juro, y te lo juro, lo dicen con mucha frecuencia. Yo creo que esa gente es muy mentirosa. Y entonces, como saben que no les creen, yo estoy de acuerdo que a veces, de veras, mira, te lo juro, a lo mejor y es verdad lo que estás diciendo y quieres confirmarlo, porque yo a veces he estado en esa tentación, cuando no me creen alguna cosa, mira, de veras, no, es que no te creo, de veras, mira, y hasta estás tentado y hasta lo dices, pero si es algo legítimo, que es verdad, pues está bien, pero si es para convencerlos de una mentira tuya, estás poniendo a Dios como testigo, mira, Señor, ¿verdad que sí es cierto, Señor? Es como si tú estuvieras a un lado, ¿verdad que sí? Me acuerdo de aquel patrón que cada vez que él decía algo, y yo le decía, pues yo no lo vi, y usted a lo mejor. Y a los 2 o 3 días o a la siguiente semana, ¿verdad que sí, Doc? Volteaba y me decía, ¿verdad que sí? Y él decía algo y yo pues quería ponerme como testigo de cosas que él estaba haciendo, cosas malas para acabar. Entonces yo decía, pues no, yo no lo vi. No. Y un día, cuando estábamos apartados él y yo, me dijo, pues ¿qué tiene contra mí, Doc? No, ingeniero, pues yo no tengo nada contra usted, pero pues no me ponga, si yo no lo vi, ¿cómo quiere que diga que sí? Hasta para él es importante, porque así estaba yo haciéndole ver que si yo algo hacía o decía, él debía confiar en mí. Porque si yo mentía junto con él, él también iba a pensar, también puede mentirme. Entonces es importante que uno sea así. Y jamás me volvió a preguntar, nunca más. ¿Por qué? Porque él sabía que lo iba a poner en vergüenza. Así le decimos a Dios. Si Dios bajara y dijera, no es cierto, no lo volveríamos a poner como testigo. Por eso Jesucristo dice, además habéis oído... 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Estamos hablando de este mandamiento. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y yo diría, ni por tu madre, ni por tu hermana, ni por tu hijo, ni por tu tía. O sea, no debemos hacerlo. Y dice el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, debemos aprender a decir la verdad para que la gente nos crea. Es que no te creo. Bueno, pues ni modo, no me crees. Eso es triste para ellos. Esas son las 4 maneras en que podemos poner el nombre de Dios en vano. Vamos a regresar nuevamente al libro de Éxodo y vamos a ver otro mandato más. Nada más terminar de comentar. Dios dice ahí, dice que porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tarde o temprano vamos a pagar por lo que hacemos, poniéndolo a él como un testigo falso. Sigamos pues ahora con el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo
para santificarlo. El primer mandamiento nos habla del objeto de culto. ¿Quién es el objeto de culto? Dios, ¿verdad? Jehová mismo es el objeto. ¿Cuál es el modo de culto? Bueno, el modo de culto es hablando con Él, no a través de una imagen, no a través de un ídolo, no a través de una madera o una piedra. Ese es el método. Y luego, la manera de nuestro culto es siendo honestos con la gente. Y ahorita vamos a ver cuándo es el tiempo de nuestro culto. Estos 4 mandamientos tienen que ver con Dios. El resto tiene que ver con nosotros, pero estos son dedicados a Dios. Primero, el objeto del culto, Dios. El modo del culto es directamente con Él, no a través de imágenes. La manera de nuestro culto, hablando de una manera honesta. Y ahora el tiempo del culto, el sábado, ¿verdad? Estamos hablando de este tiempo, el tiempo en que Dios le dio a ese pueblo un día, y Él le da un día que es el que Él había apartado para Él, el sábado, aunque todos los días son de Él. Todos los días, mínimo una pequeña oración, mínimo una pequeña fracción de la Biblia, mínimo una oración en las comidas, pero todos los días son del Señor. Pero hay un día especial que Él tomó dentro de los 7 días que Él separó, porque Él hizo la semana, Él hizo los meses, porque por eso yo creo que la semana en que Él hizo la creación es una semana de 24 horas cada día, porque Él estableció los límites de un día, de otro día, de otro día, de una semana, de otra semana. Él estableció los límites de primavera, verano, otoño, invierno, o sea, todo Él lo hizo de una manera hermosa, ¿verdad? Él hizo todo. Entonces ahora vamos a ver acerca de este mandamiento. ¿Qué dice en sí el mandamiento? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios mismo tomó ese día y lo dio desde el inicio del tiempo. Mira, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 3. Desde el primer día le dijo a Adán, así va a ser. Desde el versículo 1 está hablando Dios acerca de la creación. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es decir, todas las estrellas y todo lo que vemos en el cielo. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí mismo, desde Adán, le dijo, ¿sabes qué, Adán? 6 días vas a trabajar, vas a hacer todo lo que esté a tu mano, vas a hacer todo lo que tú necesites, pero aparta el día séptimo para mí. ¿Por qué? Estaban celebrando la creación, dando gracias a Dios por lo que había hecho Dios con ellos. Y les dejó bien claro el séptimo día, es decir, el sábado. Era el día en que ellos celebraban. Todos los sábados ellos tenían que parar y hacer una celebración agradeciéndole a Él. Cuando no había todavía el templo, luego las sinagogas, todo eso, pues ellos lo hacían en sus casas, lo hacían de una manera, pero siempre pensando en Él. Cuando ya se hizo el templo, todos oraban sabiendo dónde estaba el templo. Si alguien estaba por allá, sabía dónde está. A donde estuvieran alrededor, ellos volteaban orando hacia su templo, pensando, ahí está el Señor. Y era la manera, o sea que si el templo estaba aquí, todos alrededor oraban, no volteando para acá o para otro lado,
todos volteando hacia el templo. Era la manera en que ellos oraban, porque ellos sabían que ahí estaba su templo y no podían ir todos los sábados porque estaban viviendo lejos, pero ellos sabían que ahí estaba y entonces sus oraciones estaban inclinadas a él. Y el día que ellos podían, iban y celebraban ahí su día y le daban gracias a Dios porque él había tomado un día, el sábado. Y les dijo cómo es que tenían que hacerlo. Mira, vamos al versículo 10. Bueno, el 9 dice, 6 días trabajarás y harás tu obra. Para ti son 6 días. 6 días que tú vas a usarlos. Yo he hablado con personas y se los he dicho directamente. Hay gente que trabaja en un comercio donde abren los domingos, pues ni modo, ¿qué hace esa pobre persona? ¿Verdad? Y lo entendemos perfectamente. Si todo México fuera cristiano, el domingo cerraríamos. Si tuvieran un razonamiento cristiano así bien poderoso, el domingo estaría cerrado. Pero como no es así, entonces hay mucha gente, y yo también no puedo decirles, lo tienes que dejar, sería injusto. Pero ese era el deseo de Dios, por eso estamos hablando de este mensaje que Él les dio a ellos. Entonces, Él les dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Él está diciendo que ese día era un día de descanso para no hacer ningún trabajo. Estaba prohibido hacer trabajos. Después se fue exagerando y ya no podían hacer nada. Criticaron a Jesús porque hacía milagros. Dice Jesús, si se te cae un borreguito en un hoyo, ¿no vas y lo sacas? Si pasa esto en tu casa, no lo haces. O sea, no seas tan exagerado, no me juzgues. Pero sí, Dios lo apartó. ¿Qué era lo que no quería Dios? Pues que el ama de casa ese día estuviera tranquila. ¿Qué vamos a comer? Recalentado, mi amor. Pues vamos a comer lo que hicimos ayer o lo que tú quieras, y eso era lo que comían. Igual tenían que acercar la leña y tenían que acercar todo lo que se ocupara para que ese día estuvieran ahí en reposo. Entonces era lo que tenían que hacer. La segunda cosa que tenían que hacer era verlo como un día santo, apartado para honrar a Jehová. No es un día para llevar a los niños de paseo. Es una total equivocación de que la gente lo haga, y si la gente lo quiere hacer, bueno, pues luego hablaremos entre el sábado y el domingo. Vamos a la siguiente semana vamos a ver, porque si no nos alargaríamos, pero la siguiente semana vamos a ver la diferencia entre el sábado y el domingo, porque hay quienes todavía pelean esto del sábado. Pero bueno, ¿qué era lo que Dios quería en este caso? Que dejaran de trabajar, pero no para descansar solamente, sino para dedicarlo a Dios. El papá tenía que tomar tiempo para enseñar a sus niños, o bien llevarlos al templo, si es que tenían la posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. Mira, otra vez regresando allá a Génesis capítulo 2. Dice el versículo 3, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. Esa palabra santificarlo es hacerlo, apartarlo para Él. Es como decir, este es mi vaso. Y Él ese día lo tomó como algo especial. Este es mi día. Este es mi día. No es para ti, no es para ti. Sí, es para que dejes de trabajar, porque si Dios no nos obliga, estaríamos trabajando todos los días. Entonces, dice Dios, dedica un día a mí. Entonces, Dios pues los dejó. Al bendecir Dios, porque dice, y lo bendijo, si vemos ahí la frase, dice, y bendijo Dios. Al bendecir Dios ese día, Dios lo hizo un día santo. Vamos a pensar no solamente apartado para Él, sino un día especial para Él.
santo. Este día es mío. ¿Me entienden todos ustedes? No, pues que sí. Bueno, la segunda cosa, cuando yo guardo su día, entonces estoy guardando este día en santidad. Cuando yo no hago caso de esto, estoy como diciendo, este día no es importante. Por eso cuando la gente no se reúne en el día de descanso en los templos, está como diciendo, no me importas, Señor. Dios lo apartó para él, pero no me importa. Por eso es un día importante. Y la mayoría de la gente piensa, no es tan importante. Yo en mi casa, sí, estoy hablando de gente que vivía muy lejos. Pero la gente que vivía cerca, aquí en San Luis, por más lejos que vivas, está cerca. Y si se te hace lejos el templo donde vas, pues búscate otro más cerca, que tenga una buena doctrina para que no puedas dejar o para que no dejes de ir los domingos. ¿Quién debían de guardarlo? Regresemos a Éxodo. ¿Quiénes debían de guardarlo? Dice, en versículo 10, dice, no hagas en él obra alguna. ¿Quién? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Es decir, nadie. Era un día para que todos, señora, ¿qué quiere que le haga de desayunar? Nada, siéntate. Vamos a compartir, vamos a hablar del Señor. Esa era la instrucción de este tiempo. Nada de que tengo una tiendita y pongo a mi empleado para que él lo atienda, yo no estoy trabajando, pero estás haciendo que tu empleado trabaje. O sea, ¿cuál es la idea del Señor? El domingo ciérralo. En ese caso, el sábado ciérralo. Por eso veremos acerca del día de eso. Entonces, ¿quiénes tenían que hacerlo? Todos. Y esa palabra acuérdate, mira, dice ahí el versículo 8, acuérdate. Hay cosas que están en el corazón de la gente. El honrar a Dios, el darle gracias, el alabarlo, el cantarle, son cosas que salen del corazón. Pero el ir al templo, es algo que tengo que tomar como decisión. Por eso dice Dios, acuérdate. Y si nosotros leemos, vamos a ver cómo Dios se queja de que no guardaban el día de reposo. Ustedes no guardan el día de reposo, porque es algo que no está aquí grabado en el corazón, como todo lo que tenemos que hacer. Cuando hacemos algún pecado contra el resto de los pecados, que son contra la moral, entonces nos va a doler en el corazón, pero la gente que no va al templo no se siente mal. ¿Y por qué no se siente mal? Porque no es algo que tengamos aquí grabado. Y si no, piénsenlo bien y verán los domingos. No es algo que, así como cuando robas o matas, te sientes mal. Pasó el domingo y no fuimos, no nos sentimos mal. Así como cuando, por eso Dios dice a la gente, acuérdate, es tu responsabilidad. Es parte de lo que tú tienes que hacer, es algo que debes de meterlo en tu cultura, dentro de tus decisiones. Versículo 11 nuevamente. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es la causa? Para que lo entendamos un poquito más. La causa de que Jehová tomó este día es para que el hombre le dé gracias a su Creador. Pero si tú ves el resto de las religiones, tienen dioses y ninguno es el Creador. No sé si me estoy explicando. No le dan gracias, por ejemplo, los de la India no le dan gracias a un Dios por haber hecho esta tierra, o no le dan gracias a un Dios por haber hecho a los hombres. Ellos son
nacidos del corazón del hombre. El hombre formó esos dioses en lugar de que esos dioses formaran al hombre. Por eso Dios les dice, hey, ustedes no me hicieron, yo los hice a ustedes. Espero que me entiendan cuál es la diferencia. Por eso Él dice, este día es mío. ¿Por qué? Porque yo en 6 días, entonces les dice, yo los hice. En cambio, los dioses de aquellos, ellos hicieron sus dioses. Esa es la causa por la que Él nos deja esto en el corazón. Y pues, versículo 11 al final dice, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, el ir al templo no es, ay, si quiero, si me nace. Me acuerdo esa frase allá cuando éramos católicos, y no los critico, simplemente era una frase. Es que no me nace, es que no te nazca, tienes que ir. Es que me siento hipócrita. Precisamente te sientes hipócrita porque estás mal con Dios. Entonces tienes miedo de ir ese día. ¿Por qué? Porque te sientes hipócrita. Pero ve para que Dios te ayude a sacar esa hipocresía. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice nuestros días, bendice nuestras actividades del resto de la semana. Señor, nos quedan todavía jueves, viernes, sábado. Y aunque el domingo no podemos todavía congregarnos por causa de la contingencia y por algunos hermanos enfermos, Señor, bendícenos y danos la oportunidad de compartir, aunque sea en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.